¿Te has sentido agotado últimamente? No me refiero solo a un cansancio físico, sino a algo más profundo, un desgaste del alma, una fatiga que el descanso no resuelve, como si algo dentro de ti estuviera apagándose poco a poco. Déjame decirte algo, esto no es normal, y Dios está tratando de decirte algo. Muchos piensan que sentirse cansado todo el tiempo es parte de la vida, que es simplemente estrés o sobrecarga, pero la Biblia Sagrada nos revela otra verdad. El cansancio puede ser una señal espiritual, un mensaje de Dios que no puedes ignorar. ¿Por qué tu espíritu está tan agotado? ¿Por qué sientes que algo no está bien, aunque todo parezca estar en orden? Hoy, vamos a descubrir las razones ocultas detrás del cansancio espiritual, y más importante aún, cómo Dios quiere renovarte y fortalecerte para lo que viene. En este video, te revelaré cómo saber si tu cansancio es una advertencia divina, por qué el desgaste espiritual puede ser una señal de que Dios está transformándote, las estrategias bíblicas para superar este agotamiento y renovar tu alma. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu vida. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí compartimos mensajes que fortalecen tu fe y te acercan a la presencia de Dios. Ahora dime, ¿alguna vez has sentido un cansancio tan fuerte que ni siquiera el descanso te ayudó? Escríbelo en los comentarios, porque hoy vamos a descubrir juntos qué es lo que Dios te quiere mostrar a través de esto. El cansancio como una señal espiritual. El agotamiento puede tener un significado más profundo que solo la fatiga física. El cansancio es una de las experiencias humanas más comunes, pero también una de las más incomprendidas espiritualmente. En nuestra vida diaria, solemos atribuir la fatiga a una falta de sueño, exceso de trabajo o preocupaciones cotidianas. Sin embargo, la Biblia Sagrada nos muestra que el agotamiento también puede tener un significado más profundo, un mensaje divino que muchos ignoran. Hay momentos en que el alma se siente pesada, como si estuviera atrapada en un desierto sin agua, sin aliento, sin propósito. No es solo un agotamiento físico, sino algo más profundo, una fatiga espiritual que no se alivia con una simple siesta ni con unas vacaciones. En la historia de los profetas y siervos de Dios, encontramos ejemplos de personas que enfrentaron un cansancio que no tenía origen físico, sino que estaba ligado a su propósito espiritual. Uno de los casos más impactantes es el del profeta Elías. Después de un enfrentamiento increíble con los profetas de Baal, donde el poder de Dios se manifestó enviando fuego del cielo, Elías experimentó un agotamiento extremo. Se sintió derrotado, vacío, y huyó al desierto, donde incluso pidió la muerte. «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Primero Reyes 19:4. ¿Cómo un hombre que había presenciado un milagro tan grande podía sentirse tan desanimado? La respuesta es que su cansancio no era solo físico, sino espiritual. El cansancio puede ser una herramienta de Dios para hablarnos, para redirigirnos, o para recordarnos que no estamos hechos para caminar solos. Muchas veces nos enfocamos tanto en nuestras propias fuerzas, que olvidamos que la verdadera fortaleza viene del Espíritu Santo. Jesús mismo nos dejó una promesa clara: «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas buscan descanso en lugares equivocados. Se apoyan en el entretenimiento, en distracciones superficiales, en el reconocimiento de los demás, en el dinero o en la comodidad material. Pero la vida eterna, la verdadera paz y el descanso genuino solo pueden venir de Dios. Hay una gran diferencia entre el cansancio físico y el cansancio del alma. Cuando es solo una cuestión de agotamiento corporal, un buen descanso es suficiente. Pero cuando el espíritu está cansado, el problema no es la falta de sueño, sino la falta de conexión con la palabra de Dios. ¿Te has sentido alguna vez con un vacío profundo, incluso después de haber dormido bien? ¿Has sentido que tu vida está estancada, que nada te motiva, que la fe se siente lejana? Ese es un signo claro de fatiga espiritual, y es una advertencia del cielo. Cuando el alma está sobrecargada, es porque algo en nuestra vida necesita ser restaurado. Dios puede estar llamándonos a un nuevo nivel,
de conciencia espiritual, a revisar nuestras prioridades, a cambiar la dirección en la que estamos caminando. El reino de Dios no se basa en la sobrecarga de tareas o en el esfuerzo sin propósito. Incluso Jesús, en su ministerio terrenal, se tomaba tiempos de descanso para estar en oración y renovar su espíritu. La oración no es solo una forma de comunicarse con Dios, sino una fuente inagotable de fortaleza. Muchas veces, cuando nos sentimos cansados sin razón aparente, es porque hemos estado caminando con nuestra propia fuerza en lugar de permitir que el poder de Dios nos sostenga. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Si tu fatiga persiste, quizás Dios está queriendo hablar contigo, quizás está usando ese cansancio para hacerte detener y escuchar su voz. En medio del agotamiento, Elías no recibió una gran señal milagrosa, sino un susurro suave en el que Dios le reveló su próximo paso. 1 Reyes 19:12. A veces el Espíritu Santo nos habla de la misma manera, en medio del cansancio, en los momentos en que todo parece detenerse. No es un castigo, sino un llamado a una transformación más profunda. En la actualidad, vivimos en una cultura que glorifica la productividad y el agotamiento. Las personas creen que estar ocupadas es un signo de éxito, pero ¿de qué sirve tenerlo todo si el alma está exhausta? Jesús nos dejó una advertencia. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Mateo 16:26. Si el cansancio es una constante en tu vida, tal vez sea el momento de preguntarte, ¿estoy construyendo mi vida sobre la palabra de Dios o sobre mis propias fuerzas? El cansancio espiritual puede ser un mensaje de que necesitas redirigir tu enfoque. En lugar de simplemente seguir adelante, ignóralo a tu propio riesgo. Detente, ora, busca en la Biblia Sagrada las respuestas que tu alma necesita. No permitas que el agotamiento te haga perder de vista el propósito que Dios tiene para ti. No es normal vivir cansado todo el tiempo. Dios diseñó el descanso, no solo para el cuerpo, sino para el espíritu. Si te has sentido agotado de una forma que el sueño no puede aliviar, tal vez Dios está permitiendo ese cansancio para llevarte a una renovación espiritual. No lo ignores. Es un llamado a buscar más de Él, a depender más de su gracia, a fortalecer tu fe. La comunicación divina a través del cansancio. Dios puede estar enviando mensajes a través de esta sensación de agotamiento. Dios es un Padre amoroso que siempre busca formas de hablarnos, de guiarnos y de corregir nuestro camino. Sin embargo, muchas veces, el ser humano está tan ocupado con sus preocupaciones, su rutina y sus responsabilidades que no logra escuchar su voz. En la Biblia Sagrada, vemos que Dios utiliza diversas maneras para comunicarse con sus hijos: sueños, visiones, profetas, señales e incluso el Espíritu Santo obrando directamente en el corazón. Pero hay una forma de comunicación divina que pocas personas reconocen: el cansancio. El agotamiento no siempre es un simple desgaste físico o emocional. En muchos casos, es una señal de que algo no está bien en la vida de una persona. Cuando alguien se siente constantemente fatigado, sin motivo aparente, puede ser un mensaje de Dios, una advertencia de que está caminando fuera de su voluntad. ¿Has sentido alguna vez un cansancio tan profundo que ni siquiera el descanso lo alivia? ¿Has sentido que por más que duermas o intentes relajarte, tu alma sigue agobiada? Si es así, tal vez sea momento de preguntarte, ¿estoy realmente alineado con lo que Dios quiere para mi vida? Uno de los ejemplos más impactantes en la palabra de Dios sobre el agotamiento como una señal divina es el de Moisés. En Éxodo 18, vemos que Moisés, aunque era un hombre de Dios, estaba sobrecargado de responsabilidades. Él intentaba juzgar todos los problemas del pueblo de Israel por sí solo, atendiendo casos, desde la mañana hasta la noche. Su cansancio era extremo, pero no se daba cuenta de que ese agotamiento era una forma en la que Dios le estaba mostrando que debía delegar tareas. Fue su suegro, Jetro, quien le dijo: «No está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti».
No podrás hacerlo tú solo. Éxodo 18, 17, 18. Moisés tuvo que aprender que Dios no quería que llevara la carga solo. Lo mismo sucede con muchas personas hoy en día. El reino de Dios no es un lugar de fatiga sin sentido. Si el cansancio es constante y parece no tener solución, tal vez sea un aviso de que algo necesita cambiar. A veces, el agotamiento es una advertencia de que estamos luchando con nuestras propias fuerzas en lugar de depender del poder de Dios. Intentamos resolver todo por nuestra cuenta, tomamos decisiones sin consultar a Dios, nos sumergimos en proyectos que Él nunca nos pidió que iniciáramos, y como resultado, el peso de la vida se vuelve insoportable. Otra forma en que Dios puede hablar a través del cansancio es mostrándonos que nos hemos alejado de su propósito. En Ageo 1:6, el pueblo de Israel estaba agotado porque estaban invirtiendo todas sus fuerzas en construir sus propias casas y negocios, pero habían descuidado la casa de Dios. Dice la Escritura: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Ageo 1:6. Este versículo describe perfectamente lo que muchos viven hoy. Trabajan sin cesar, pero nunca sienten que es suficiente. Luchan por prosperar, pero no experimentan plenitud. Están cansados porque han dejado a Dios en segundo lugar. Cuando una persona se aleja de la oración, de la lectura de la Biblia Sagrada y de la comunión con Dios, es normal que experimente agotamiento espiritual. El ser humano fue creado para vivir en relación con Dios. Cuando se corta esa conexión, el alma entra en un estado de desgaste continuo. Jesús mismo nos advirtió sobre esto cuando dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Cuando intentamos vivir sin su presencia, la vida se vuelve un ciclo interminable de fatiga y frustración. El Espíritu Santo también puede usar el cansancio para mostrarnos que estamos luchando contra algo que no nos corresponde. Muchas veces nos aferramos a personas, trabajos o situaciones que Dios ya nos pidió que soltáramos, pero, en nuestra terquedad, insistimos, y como resultado, nos sentimos cada vez más agotados. Es como si lleváramos una carga que no fue diseñada para nosotros. Jesús nos dejó una promesa maravillosa: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:30. Si el peso que estás cargando te está consumiendo, tal vez no es el yugo de Cristo, sino uno que tú mismo has decidido llevar. Pero Dios no solo usa el cansancio para advertirnos, sino también para llamarnos a un nivel más profundo de relación con Él. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Muchas veces, el cansancio es un recordatorio de que Dios está llamando a la puerta de nuestro corazón, esperando que lo invitemos a entrar y a renovar nuestras fuerzas. Si has sentido que tu alma está agotada, es momento de hacer una pausa y preguntarle a Dios: Señor, ¿qué me quieres decir con este cansancio? ¿Estoy caminando en tu propósito o en el mío? ¿Estoy cargando un peso que no me corresponde? No ignores el llamado de Dios. Él quiere darte descanso, pero ese descanso solo viene cuando dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y nos rendimos completamente a su voluntad. El cansancio puede ser un enemigo, pero también puede ser un maestro. Depende de cómo lo interpretemos. Puede ser un obstáculo que nos impide avanzar o una señal de que necesitamos cambiar nuestra forma de caminar. Pero una cosa es segura: si Dios está usando el agotamiento para hablarte, es porque tiene algo más grande para ti. No ignores su voz. En lugar de seguir adelante sin rumbo, detente, busca en la Biblia Sagrada, ora y permite que el Espíritu Santo te revele cuál es el siguiente paso. Diferencia entre el cansancio físico y el espiritual. Cómo distinguir entre el simple desgaste del cuerpo y una señal espiritual. Es natural que el cuerpo se canse después de largas jornadas de trabajo, de esfuerzo físico o incluso de noches de insomnio. Sin embargo,
Hay un tipo de fatiga que va más allá de lo biológico, el cansancio del alma, mientras que el agotamiento físico se resuelve con descanso, alimentación adecuada y sueño. El agotamiento espiritual no desaparece con una siesta o un fin de semana libre. Es un cansancio profundo, una sensación de vacío, una desconexión con la presencia de Dios, una falta de propósito que ningún remedio terrenal puede aliviar. La Biblia Sagrada nos muestra que el agotamiento espiritual no es algo nuevo. Es una batalla que muchos hombres y mujeres de Dios han enfrentado. David, a pesar de ser un rey fuerte y valeroso, describió su fatiga del alma en el Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Su cansancio no era físico, sino una sensación de angustia interna, de desesperación, de desconexión con Dios. Muchas personas experimentan este mismo sentimiento hoy en día sin siquiera darse cuenta de que no es solo estrés o cansancio común, es un indicador de que su espíritu está clamando por alimento. Entonces, ¿cómo diferenciar el agotamiento físico del espiritual? Hay varios signos que pueden ayudar a identificarlos. 1. El cansancio físico se siente en el cuerpo. Pesadez, fatiga muscular, sueño incontrolable, dificultad para moverse o realizar tareas cotidianas. Se resuelve con descanso, buena alimentación y recuperación física. 2. El cansancio espiritual se siente en el alma. Una sensación de vacío, pérdida de gozo en la vida, desconexión con la oración, falta de motivación para leer la palabra de Dios, sensación de estar perdido o de que nada tiene sentido. No importa cuánto duerma la persona o cuánto intente distraerse, el sentimiento persiste. Jesús mismo nos enseñó que el verdadero descanso no es solo físico, sino espiritual. En Mateo 11:28 dijo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Él no estaba hablando solo de personas con fatiga corporal, sino de aquellos que estaban cansados en su espíritu, aquellos que llevaban cargas que solo Dios podía aliviar. Muchas veces, intentamos encontrar descanso en el entretenimiento, en el placer temporal o en la evasión, pero nada de eso llena el vacío que solo Dios puede llenar. Uno de los grandes problemas del cansancio espiritual es que muchas personas intentan ignorarlo o tratarlo como si fuera físico. Buscan vacaciones, intentan cambiar de trabajo, se aíslan, pero no logran encontrar alivio, y es porque la solución no está en lo externo, sino en lo interno. La Biblia Sagrada nos muestra que el cansancio del alma solo se cura con una renovación espiritual, con un regreso a la oración, con un acercamiento genuino a Dios. El profeta Jeremías también experimentó esta fatiga del espíritu. En Jeremías 45:3 dijo, «Ay de mí ahora, porque Jehová ha añadido tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir, y no hallo descanso». Su cansancio no era físico, sino emocional y espiritual, porque veía la corrupción del pueblo y la falta de respuesta de aquellos a quienes predicaba. Así como Jeremías, muchas personas sienten que han hecho todo lo posible, y sin embargo, no ven cambios en su vida. Se sienten frustradas, sin fuerzas, sin propósito. Pero es en esos momentos cuando más necesitamos acudir a Dios. Un claro signo de que el agotamiento no es físico, sino espiritual, es cuando sentimos que la vida pierde sentido. El enemigo usa el cansancio del alma para apartarnos del propósito de Dios, para hacernos dudar de nuestra misión, para llenarnos de angustia y desesperanza. Es en esos momentos cuando debemos recordar las palabras de Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios no promete que nunca nos cansaremos, pero sí nos promete que, si confiamos en Él, nos renovará. Muchas veces, el Espíritu Santo permite que sintamos este tipo de fatiga para llamarnos a un nivel más profundo de comunión con Él. Es una forma de decirnos, detente, es hora de regresar a mí, porque el verdadero descanso no se encuentra en lo que el mundo ofrece, sino en la presencia de Dios. Cuando nos sentimos espiritualmente agotados, es importante hacernos las siguientes preguntas. ¿Estoy dedicando tiempo a la oración? ¿Estoy alimentando mi espíritu con la palabra de Dios?
¿Estoy cargando preocupaciones que no me corresponden? ¿Estoy viviendo según el propósito de Dios o solo según mis deseos? Si la respuesta a alguna de estas preguntas indica un desequilibrio, entonces es momento de hacer una pausa y buscar a Dios. Porque el reino de Dios no es un lugar de agotamiento sin propósito, sino de renovación constante. El cansancio espiritual es una señal de que algo en nuestra vida necesita cambiar. Puede ser una advertencia de que nos estamos alejando del camino correcto, o una invitación a depender más de Dios. La clave está en saber escuchar lo que Dios quiere decirnos a través de ese agotamiento. No lo ignores, no lo trates como algo normal. Dios usa cada situación para enseñarnos y guiarnos. En conclusión, mientras el cansancio físico se resuelve con descanso, el cansancio espiritual solo se cura con Dios. Si has sentido una fatiga que no desaparece, una sensación de vacío que ninguna distracción puede llenar, es hora de buscar al Espíritu Santo, de renovar tu fe, de sumergirte en la Biblia Sagrada y permitir que Dios renueve tu alma, porque la verdadera fortaleza no está en nuestra capacidad de resistir, sino en nuestra capacidad de rendirnos completamente a Él. Cansancio energético y la influencia del entorno. La energía a nuestro alrededor puede afectarnos directamente. El cansancio no siempre proviene del esfuerzo físico, ni del agotamiento espiritual individual. A veces, la fatiga que sentimos está relacionada con las energías que nos rodean, con el ambiente en el que vivimos, con las personas con las que compartimos nuestro día a día. La Biblia Sagrada nos advierte repetidamente sobre la importancia de elegir bien nuestras compañías y sobre cómo las influencias externas pueden afectar nuestro espíritu. Muchas personas viven en un estado constante de agotamiento sin entender por qué. Duermen bien, descansan lo suficiente, oran, pero aún así se sienten drenadas, pesadas, sin fuerzas para avanzar. Esto sucede porque no solo el cuerpo y el espíritu necesitan cuidado, sino también la energía con la que nos rodeamos. La fatiga energética es real, y su impacto puede ser devastador en la vida de una persona si no se trata con sabiduría. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 15:33, «No os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres». Esto no se aplica solo a la moralidad, sino también a nuestra energía espiritual, las personas con las que nos relacionamos, los lugares que frecuentamos, y hasta los pensamientos que permitimos en nuestra mente pueden ser fuentes de drenaje espiritual. Hay ambientes que están cargados de negatividad, desesperanza, conflictos y opresión, y permanecer demasiado tiempo en esos entornos puede provocar un cansancio que no se resuelve con descanso físico. Un claro ejemplo bíblico de cómo el entorno influye en nuestro espíritu es el caso de Lot. Aunque Lot era un hombre justo, decidió vivir en Sodoma, una ciudad llena de pecado y corrupción. La Biblia Sagrada nos dice en 2 Pedro 2:7-8 que Lot estaba angustiado por la conducta perversa de las personas que lo rodeaban y que su alma se veía afligida día tras día. Él no participaba en las acciones de Sodoma, pero aún así, su espíritu se agotaba por la carga del entorno. Lo mismo sucede con muchos creyentes hoy. Viven en medio de un ambiente tóxico, rodeados de personas negativas, en un lugar donde hay falta de fe, crítica constante y opresión espiritual, y luego se preguntan por qué se sienten cansados todo el tiempo. Es importante entender que el enemigo usa el entorno para debilitar la fe. Muchas veces, las personas no están cansadas porque han trabajado demasiado o porque han orado poco, sino porque están absorbiendo cargas que no les corresponden. Es por eso que la Biblia nos exhorta a guardar nuestro corazón y a ser selectivos con las influencias que permitimos en nuestra vida. ¿Cómo identificar si el entorno está causando tu cansancio? Hay algunas señales claras de que el entorno en el que te encuentras puede estar afectando tu energía espiritual. Sientes fatiga constante sin razón aparente. Te sientes drenado después de interactuar con ciertas personas. Tu ánimo cambia repentinamente cuando llegas a ciertos lugares. Notas que tu fe se debilita cuando pasas mucho tiempo en determinado ambiente. Después de ciertas conversaciones o encuentros, sientes que perdiste la paz. Si alguna de estas señales es familiar para ti, es muy probable que el cansancio que sientes no provenga de tu cuerpo ni de tu propia vida espiritual,
sino de la influencia del entorno. Jesús nos enseñó a ser sabios con nuestro ambiente. En varias ocasiones, antes de hacer un milagro, Él pedía que ciertas personas fueran retiradas del lugar. En Marcos 5:40, cuando iba a resucitar a la hija de Jairo, primero sacó de la casa a aquellos que no creían. ¿Por qué? Porque el poder de Dios fluye con mayor libertad en un ambiente de fe. Si Jesús, el Hijo de Dios, seleccionaba cuidadosamente su entorno, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? No podemos esperar que nuestra energía espiritual se mantenga fuerte si nos rodeamos de negatividad constantemente. ¿Cómo protegerte del cansancio energético y la influencia negativa? Si has identificado que el entorno está drenando tu energía espiritual, aquí hay algunas estrategias bíblicas para protegerte. 1. Ora por discernimiento. Pide a Dios que te muestre si hay relaciones, hábitos o ambientes que están debilitando tu fe. La oración es la mejor herramienta para obtener claridad espiritual. 2. Elige bien tus relaciones. La Biblia Sagrada nos dice en Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. No todas las personas están destinadas a caminar contigo. Aprende a identificar quién suma y quién resta en tu vida. 3. Santifica tu hogar y tu ambiente. Llena tu casa con la palabra de Dios. Pon alabanzas. Mantén un ambiente de oración. La presencia de Dios transforma la atmósfera espiritual de un lugar. 4. Aléjate de la negatividad. No te sientas culpable por apartarte de personas que constantemente traen desánimo, crítica y falta de fe. Jesús mismo se alejaba de multitudes cuando sentía que no era el momento de estar con ellas. 5. Refuerza tu fe con la palabra de Dios. Si te sientes drenado por el entorno, alimenta tu espíritu con la Biblia Sagrada. Recuerda las promesas de Dios y no permitas que el mundo robe tu paz. El cansancio energético no es un tema menor. Muchas veces, las personas terminan renunciando a su fe, alejándose de la iglesia o perdiendo la pasión por Dios, simplemente porque no identificaron que su entorno estaba drenando su espíritu. Pero hoy, Dios te está mostrando que no tienes que vivir de esa manera. Hay una solución. Hay una forma de recuperar tu energía espiritual y renovar tus fuerzas. Dios quiere que vivas en plenitud, no en agotamiento. Si sientes que el entorno en el que estás te está consumiendo, toma acción hoy mismo. Pide dirección al Espíritu Santo. Comienza a hacer cambios. Protege tu fe y busca un ambiente donde la presencia de Dios pueda fluir sin restricciones. Porque donde está el reino de Dios, hay paz, fortaleza y renovación. El cansancio y los procesos de purificación espiritual. La fatiga puede indicar un momento de limpieza emocional y espiritual. Muchas veces, el cansancio que sentimos no es simplemente una señal de agotamiento físico o de estrés diario, sino un proceso de purificación espiritual que Dios está llevando a cabo en nuestras vidas. En la Biblia Sagrada, encontramos múltiples referencias a momentos en los que los siervos de Dios pasaron por períodos de gran fatiga antes de ser elevados a un nuevo nivel espiritual. Esta fatiga no era un castigo, sino una etapa de preparación, de transformación y de purificación. Cuando Dios nos está purificando, sentimos un agotamiento profundo, una sensación de desgaste que muchas veces no podemos explicar con razones lógicas. Es como si nuestro espíritu estuviera en un fuego refinador, eliminando todo lo que ya no es útil para el propósito que Dios tiene para nosotros. En Malaquías 3:3, Dios se describe como un refinador de plata y oro. Se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los hijos de Leví, los refinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Este proceso de refinamiento es intenso y muchas veces doloroso. Así como el oro se somete a temperaturas extremas para que las impurezas sean eliminadas, el alma también pasa por momentos de desgaste en los que Dios está removiendo lo que nos impide avanzar espiritualmente. Pero en medio del cansancio, de la fatiga y del dolor, hay una promesa. Dios nunca nos dejará en medio del proceso. Ejemplos bíblicos de purificación espiritual a través del cansancio. La historia de Job es un claro ejemplo de esto. Job era un hombre justo,
pero fue sometido a una prueba extrema que lo llevó al límite de su resistencia. Perdió su familia, sus bienes y su salud. Su fatiga era tan grande que llegó a decir, «Mi alma está hastiada de mi vida». Job 10:1. Sin embargo, lo que Job no sabía en ese momento era que Dios lo estaba llevando a un nivel de fe y revelación más alto. Al final de su proceso, Job no solo fue restaurado, sino que dijo algo impresionante. «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job 42:5. Su cansancio no fue en vano. Lo llevó a una relación más profunda con Dios. Otro caso es el del pueblo de Israel, en el 1100 desierto. Después de salir de Egipto, el pueblo pasó 40 años en el desierto, un tiempo de prueba, fatiga y purificación. No fue un castigo sin propósito. Era un proceso necesario para eliminar la mentalidad de esclavitud y preparar una generación lista para entrar en la tierra prometida. Sin embargo, muchos de ellos no entendieron el propósito de su agotamiento y comenzaron a murmurar contra Dios, perdiendo así la oportunidad de ver su gloria manifestada. Jesús mismo vivió un periodo de ayuno y prueba en el desierto antes de comenzar su ministerio. Durante 40 días y 40 noches, experimentó hambre, cansancio y tentaciones. ¿Por qué Dios permitió esto? Porque antes de entrar en una nueva etapa, es necesario ser purificado y fortalecido espiritualmente. Señales de que estás en un proceso de purificación espiritual. Si sientes que has estado atravesando una etapa de cansancio profundo, sin razón aparente, es posible que estés en un proceso de purificación espiritual. Aquí hay algunas señales que pueden confirmarlo. Te sientes agotado emocional y espiritualmente sin una causa física clara. Estás enfrentando pruebas que parecen venir de todas partes. Sientes que Dios está removiendo personas, hábitos o cosas de tu vida. Experimentas una lucha interna entre lo que antes querías y lo que ahora Dios te pide. Tu fe está siendo desafiada de formas inesperadas. Percibes que Dios te está llamando a un nivel más alto de intimidad con Él. Si identificas estas señales en tu vida, es probable que Dios te esté llevando por un proceso de purificación y transformación. Esto no es algo que debas temer, sino un motivo para alegrarte, porque significa que Dios está preparando algo mayor para ti. ¿Cómo atravesar un proceso de purificación sin rendirse? Cuando una persona está siendo refinada por Dios, el enemigo intentará aprovechar ese tiempo de cansancio para sembrar dudas, desesperanza y desánimo. Sin embargo, hay maneras de permanecer firmes en la fe durante estos momentos difíciles. 1 hora sin cesar. En medio del agotamiento, la oración es tu mayor arma. Jesús, en su momento de mayor angustia en Getsemaní, oró con intensidad hasta que ángeles vinieron a fortalecerlo. Lucas 22:43. Si sientes que no tienes fuerzas, pídele a Dios que renueve tu espíritu. 2. No te alejes de la palabra de Dios. Cuando estamos cansados, es fácil caer en la tentación de descuidar la lectura de la Biblia Sagrada. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos alimentarnos con la palabra de Dios. En Salmo 119:50, el salmista dice, «Este es mi consuelo en mi aflicción, que tu palabra me ha vivificado». 3. Acepta el proceso con humildad. A veces, el cansancio es la forma en la que Dios nos muestra que necesitamos cambiar. En lugar de resistirte, pregúntale al Espíritu Santo, «Señor, ¿qué quieres enseñarme en esta etapa?» 4. Confía en la promesa de restauración. Dios nunca permite un proceso de purificación sin un propósito. Después de la prueba, viene la recompensa. En 1 Pedro 5:10 leemos, «Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca». 5. Rodéate de personas que fortalezcan tu fe. No camines solo en el proceso. Busca a personas que te ayuden a orar, que te recuerden las promesas de Dios y que te animen a seguir adelante. Dios está haciendo algo nuevo en ti. Si estás pasando por una temporada de fatiga inexplicable, si sientes que tu alma está siendo sacudida, recuerda esto. Dios no está destruyéndote, está transformándote. Está removiendo lo que ya no es útil para prepararte para algo mayor. Así como el oro es probado en el fuego, así tu fe está siendo purificada en este momento.
No te rindas, no te desesperes. Dios está obrando en ti, y cuando este proceso termine, saldrás más fuerte, más maduro y más lleno del Espíritu Santo que nunca, porque después de la noche más oscura, viene el amanecer. La relación entre el cansancio y la transformación personal. El agotamiento puede reflejar cambios internos y crecimiento. El cansancio, cuando es visto desde una perspectiva humana, es una molestia, un obstáculo que impide avanzar con la misma fuerza y entusiasmo de antes. Pero cuando lo analizamos desde una perspectiva espiritual, descubrimos que muchas veces el agotamiento no es el enemigo, sino el indicador de que algo está cambiando en nuestro interior. El proceso de transformación personal y espiritual es una de las experiencias más desafiantes que un creyente puede atravesar, y una de las señales más evidentes de este cambio es el cansancio profundo que se experimenta en el alma y en la mente. Cuando Dios quiere llevar a una persona a un nuevo nivel, generalmente permite que pase por un proceso de desgaste y renacimiento. Este proceso es incómodo, porque implica soltar viejas estructuras, creencias limitantes y comportamientos que ya no tienen lugar en la nueva identidad que Dios está formando en nosotros. En la Biblia Sagrada vemos este patrón repetirse una y otra vez en la vida de los siervos de Dios. Uno de los ejemplos más impactantes es el de José, el hijo de Jacob. José tuvo un sueño en el que Dios le revelaba que algún día gobernaría sobre muchos, pero antes de que esa profecía se cumpliera, tuvo que pasar por un proceso de transformación que lo llevó al límite de su resistencia. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Su camino hacia la grandeza no fue fácil, y seguramente experimentó un cansancio extremo tanto físico como espiritual. Sin embargo, cada prueba tenía un propósito. Dios estaba refinando su carácter, preparándolo para el destino que le había prometido. En Génesis 50:20, cuando finalmente José llega a su posición de autoridad y ve cómo todo su sufrimiento tuvo un propósito, dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Este versículo nos revela un principio clave. El cansancio no es el fin, sino la antesala de una transformación mayor. ¿Por qué la transformación personal produce cansancio? Cuando Dios nos está transformando, nuestro ser entero entra en un proceso de ajuste. Estamos dejando atrás lo viejo y entrando en algo nuevo. Pero esa transición no siempre es suave. Aquí hay algunas razones por las que el proceso de cambio suele venir acompañado de fatiga. Estamos desaprendiendo patrones antiguos. Cuando Dios quiere llevarnos a un nivel superior, primero nos enfrenta con las limitaciones de nuestra mentalidad actual. Esto puede ser agotador, porque implica desaprender cosas que creíamos que eran verdad y adoptar una nueva forma de pensar basada en la palabra de Dios. Estamos librando una batalla espiritual. Cada transformación importante en nuestra vida es precedida por una lucha en el mundo espiritual. El Espíritu Santo está trabajando en nosotros, pero el enemigo intentará resistir el proceso, generando cansancio y desánimo. Estamos rompiendo con viejas ataduras. La transformación implica soltar relaciones, hábitos y actitudes que ya no son compatibles con el plan de Dios para nuestra vida. Este proceso de poda puede ser doloroso y desgastante. Estamos pasando por un fuego refinador. Como el oro que es purificado en el fuego, Dios usa el calor de las pruebas para moldearnos. Malaquías 3:3 dice: «Se sentará como fundidor y purificador de plata, purificará a los hijos de Leví, los refinará como a oro y como a plata». Este proceso puede provocar cansancio, pero es necesario para que podamos brillar con mayor pureza. Estamos siendo preparados para un propósito mayor. Dios no desperdicia nada. Si estás experimentando cansancio en medio de un proceso de transformación, es porque hay algo más grande en el horizonte. Isaías 40:31 nos da esta promesa: «Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». ¿Cómo atravesar la transformación sin rendirse? Cuando nos encontramos en una etapa de cansancio por transformación, la tentación más grande es detenerse, rendirse o intentar volver atrás.
pero hay estrategias que podemos aplicar para mantenernos firmes en la fe y permitir que Dios complete su obra en nosotros. 1. Entiende que el cansancio es parte del proceso. En lugar de ver el agotamiento como algo negativo, míralo como una señal de que Dios está trabajando en ti. Jesús mismo se cansó en su camino, pero nunca se detuvo. 2. Descansa en Dios, no en el mundo. Muchas veces intentamos aliviar nuestro cansancio con distracciones temporales, pero el verdadero descanso solo se encuentra en la presencia de Dios. Jesús dijo en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». 3. No te aísles. La fatiga espiritual puede hacer que quieras alejarte de las personas, pero es en estos momentos cuando más necesitas rodearte de una comunidad de fe que te apoye. Hebreos 10:25 nos exhorta a no dejar de congregarnos, porque el apoyo mutuo fortalece el espíritu. 4. Alimenta tu espíritu con la palabra de Dios. Si no nutres tu alma con la Biblia Sagrada, el cansancio puede convertirse en desánimo. La palabra de Dios es como un río de agua viva que refresca el alma. 5. Mantente firme en la oración. No hay transformación sin oración. La comunicación con Dios es la clave para recibir dirección y fortaleza en medio del proceso. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos dice que llevemos nuestras preocupaciones a Dios en oración y que su paz guardará nuestros corazones. El cansancio es temporal, pero la transformación es eterna. Si sientes que el proceso de cambio te está dejando sin fuerzas, recuerda esto: Dios no está quitándote algo, está construyendo algo nuevo en ti. Cada prueba, cada batalla y cada momento de cansancio están formando en ti una persona más fuerte, más sabia y más llena del Espíritu Santo. Así como la oruga experimenta un tiempo de oscuridad antes de transformarse en mariposa, muchas veces debemos pasar por un período de agotamiento antes de ver la plenitud del propósito de Dios en nuestra vida. No te desesperes en el proceso. Confía en que Dios sabe lo que está haciendo y que, al final, saldrás más fuerte de lo que jamás imaginaste, porque después de cada temporada de cansancio, siempre viene un renovado despertar en la fe. ¿Cómo interpretar el cansancio espiritual? Señales de que el alma está sobrecargada y necesita atención. El cansancio espiritual es una de las señales más claras de que algo dentro de nosotros necesita atención. No es un agotamiento común, no es simplemente la fatiga del cuerpo después de un día de trabajo, ni la mente saturada de información. Es un cansancio del alma, un agotamiento interno que no se alivia con descanso físico. Es una sensación de vacío, de desconexión, de desgaste emocional y espiritual. Es el tipo de cansancio que nos hace perder la motivación para orar, que nos aleja de la palabra de Dios, que nos hace sentir que la fe es un peso en lugar de una fortaleza. La Biblia Sagrada nos muestra que este tipo de fatiga no es nueva. Grandes hombres y mujeres de Dios han pasado por momentos de agotamiento profundo, momentos en los que sintieron que no podían seguir adelante. El profeta Elías, después de haber visto el poder de Dios en el Monte Carmelo, huyó al desierto y deseó la muerte. En 1 Reyes 19:4, clamó diciendo: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida». Su cansancio no era solo físico, era un cansancio del alma. Se sentía agotado por la lucha espiritual, desanimado por la resistencia del pueblo, vencido por el miedo y la fatiga. Si un profeta que vio fuego descender del cielo pudo experimentar este nivel de agotamiento, ¿cuánto más nosotros? Pero Dios no reprendió a Elías, ni lo abandonó en su fatiga. En cambio, envió un ángel para fortalecerlo, alimentarlo y darle descanso. Esta historia nos revela un principio espiritual clave. Dios no ignora nuestro cansancio espiritual, sino que nos da los recursos para superarlo. ¿Cómo saber si el cansancio que sientes es espiritual y no solo físico? El agotamiento espiritual tiene síntomas específicos que lo diferencian del simple cansancio físico. Aquí hay algunas señales que pueden indicar que tu alma está sobrecargada. Sientes un vacío interior, aunque todo parezca estar bien externamente. Has perdido el deseo de orar, leer la Biblia o buscar a Dios. Te sientes abrumado por pensamientos de duda, temor o ansiedad.
Sientes que la fe ya no te llena como antes, que algo dentro de ti se ha apagado. Has perdido la pasión por las cosas de Dios y todo parece monótono. Sientes una resistencia interna cuando intentas acercarte a Dios. Si te identificas con varias de estas señales, es posible que estés atravesando una fatiga espiritual profunda. Pero aquí está la buena noticia. Dios quiere restaurarte. Razones por las que podemos experimentar cansancio espiritual. El cansancio del alma no surge de la nada. Siempre hay una razón detrás de esa fatiga interna. Algunas de las causas más comunes incluyen: 1. Falta de comunión con Dios. Cuando descuidamos la oración y la lectura de la Biblia Sagrada, nuestra conexión con Dios se debilita. Así como un teléfono necesita estar constantemente cargado, nuestra alma necesita estar en constante contacto con Dios para no agotarse. 2. Cargar pesos que no nos corresponden. A veces nos agotamos porque estamos llevando sobre nosotros preocupaciones, responsabilidades y cargas que no fueron diseñadas para nosotros. Jesús nos dejó una promesa en Mateo 11:28-30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si estamos cansados, es porque aún estamos intentando resolver las cosas con nuestras propias fuerzas. 3. Ataques espirituales. El enemigo sabe que un creyente agotado es un creyente vulnerable. Muchas veces el cansancio es una estrategia del diablo para desanimarnos, para hacernos dudar, para alejarnos de nuestra fe. Efesios 6:12 nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. 4. Estancamiento en la fe. Si llevamos demasiado tiempo en el mismo nivel espiritual sin crecimiento ni desafíos, nuestra alma puede entrar en un estado de fatiga. Dios nos diseñó para avanzar, para crecer, para profundizar en su presencia. 5. Pérdida de propósito. Cuando no sabemos cuál es nuestro llamado, cuando sentimos que estamos viviendo sin dirección, el alma se desgasta. La falta de visión y propósito produce un agotamiento interno. ¿Cómo superar el cansancio espiritual y renovar tu alma? Si sientes que tu alma está cansada, es momento de actuar. Dios no quiere que vivas en fatiga constante. Su deseo es que encuentres descanso en Él. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir para salir de este estado y experimentar una renovación profunda. 1. Regresa a la presencia de Dios. No hay otra solución. Si el alma está cansada, es porque necesita más de Dios. Dedica tiempo a la oración, incluso cuando no tengas ganas. Habla con Dios con sinceridad, dile cómo te sientes, y pídele que renueve tu espíritu. Salmo 51:10 dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. 2. Descansa en la gracia de Dios. Hacerlo todo con tu propia fuerza. Aprende a depender del Espíritu Santo. Zacarías 4:6 dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. 3. Filtra las voces que escuchas. Muchas veces, el agotamiento viene porque estamos absorbiendo demasiada negatividad. Evalúa qué estás viendo, qué estás escuchando, con quiénes estás pasando tiempo. Rodéate de personas y contenido que edifiquen tu fe. 4. Encuentra tu propósito nuevamente. Veces, el cansancio viene porque nos hemos alejado del propósito que Dios tiene para nosotros. Pregunta al Señor: Padre, ¿qué quieres que haga en esta temporada? Y deja que Él te guíe. 5. Alimenta tu espíritu con la palabra de Dios. No hay excusa para no leer la Biblia. La palabra de Dios es la fuente de vida que tu alma necesita. Jeremías 15:16 dice: Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Dios quiere renovarte si sientes que el cansancio espiritual te ha dominado. Hoy Dios te está llamando a un nuevo tiempo de restauración. No estás solo en esto. Así como fortaleció a Elías, así como restauró a David, así como levantó a Job después de su prueba, Dios también va a renovar tus fuerzas. En Isaías 40:31 encontramos una promesa poderosa. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Hoy decide hacer una pausa. Busca a Dios. Pídele que renueve tu espíritu, porque después del cansancio, viene la restauración. Prácticas para afrontar el cansancio espiritual. Meditación, oración, baños energéticos y momentos de introspección. El cansancio espiritual no es algo que pueda ignorarse. Cuando el alma está agotada, la persona comienza a sentirse perdida, desconectada de Dios, sin fuerzas para seguir adelante. Es un estado de desgaste que, si no se trata a tiempo, puede llevar a la desesperanza, la falta de propósito e incluso el alejamiento de la fe. Sin embargo, la Biblia Sagrada nos enseña que Dios siempre nos provee una solución para cada carga que enfrentamos. Jesús, quien vivió como hombre en la tierra y experimentó cansancio físico y espiritual, nos dejó un modelo claro de cómo afrontar estos momentos. En varias ocasiones, antes de grandes decisiones, o después de una jornada intensa de milagros y enseñanzas, Jesús se apartaba a orar y a renovar sus fuerzas en la presencia del Padre. Lucas 5:16 nos dice, «Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba». Esto nos enseña que cuando el alma se siente agotada, la solución no es seguir empujando con más esfuerzo humano, sino detenerse y buscar la renovación en Dios. A continuación, exploraremos prácticas espirituales que pueden ayudarnos a recuperar la energía espiritual y fortalecer nuestra conexión con Dios. 1. La oración, la fuente principal de renovación. La oración es el método más poderoso para recuperar las fuerzas espirituales. No es solo una práctica religiosa, sino una conversación con Dios, un momento en el que podemos descargar nuestras preocupaciones, recibir dirección y experimentar su paz. Jesús nos enseñó la importancia de la oración constante, especialmente cuando estamos atravesando dificultades. En Mateo 26:41, advirtió a sus discípulos, «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Esto significa que, cuando el espíritu está cansado, la única forma de fortalecernos es a través de la oración. Algunas estrategias para que la oración sea efectiva en tiempos de cansancio espiritual incluyen orar con sinceridad, sin repetir frases vacías, sino hablando con Dios como un hijo habla con su padre, tener un lugar apartado para orar, lejos de distracciones, pedir al Espíritu Santo dirección sobre qué áreas de nuestra vida necesitan restauración, usar la palabra de Dios en la oración, declarando versículos como Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Cuando el cansancio parece insoportable, la mejor respuesta es doblar rodillas y buscar a Dios. 2. La meditación en la palabra de Dios. Muchas personas, cuando se sienten agotadas, buscan distracciones en el entretenimiento, en redes sociales o en conversaciones superficiales. Sin embargo, la verdadera restauración viene cuando meditamos en la Biblia Sagrada. En Salmo 1, 2, 3, se nos dice, «Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará». Esto significa que cuando una persona se sumerge en la palabra de Dios, su alma es fortalecida. Leer la Biblia no es solo un hábito religioso, sino un alimento para el espíritu. Formas prácticas de meditar en la palabra de Dios incluyen leer la Biblia en un ambiente tranquilo, sin interrupciones, elegir un versículo y reflexionar sobre su significado profundo. Escribir en un diario espiritual lo que Dios habla a través de su palabra. Memorizar promesas bíblicas para declarar en momentos de agotamiento. Cuando llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, el cansancio espiritual comienza a desvanecerse y la fe se renueva. 3. Los baños espirituales y la renovación del ambiente. En la Biblia Sagrada, encontramos que Dios usó el agua como símbolo de limpieza espiritual en múltiples ocasiones. En Ezequiel 36:25, Dios promete, «Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré». El agua representa renovación, restauración y purificación.
Tomar un baño espiritual mientras hacemos una oración de liberación puede ser una forma efectiva de deshacernos de cargas invisibles que afectan nuestro espíritu. Algunas formas de utilizar el agua como un elemento simbólico de renovación incluyen orar mientras tomas un baño, pidiéndole a Dios que limpie toda carga espiritual, bendecir el agua en el nombre de Jesús antes de usarla, usar aceite ungido para orar después de un baño, pidiendo fortaleza espiritual. Así como Jesús usó el agua para bautizar y renovar vidas, nosotros podemos usarla como una representación de la purificación del alma. 4 momentos de introspección y descanso en Dios. Muchas veces, el cansancio espiritual viene porque estamos haciendo demasiado y siendo demasiado poco. Nos involucramos en múltiples actividades, servimos en ministerios, trabajamos sin descanso, pero olvidamos lo más importante: pasar tiempo a solas con Dios. Jesús nos enseñó que hay momentos en los que necesitamos alejarnos de la multitud y descansar en el Padre. En Marcos 6:31, dijo a sus discípulos: «Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco». Esto nos enseña que el descanso no es un pecado, sino una parte necesaria de la vida espiritual. Formas prácticas de encontrar descanso en Dios incluyen apartar tiempos de silencio con Dios, lejos del ruido del mundo, salir a un lugar de naturaleza para reflexionar y orar, escuchar alabanzas y adorar sin distracción, escribir un diario de agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho. El descanso en Dios no es ocio, sino un acto de fe, porque significa que confiamos en que Él sigue en control de nuestra vida. Dios quiere restaurarte y renovarte. Si has estado sintiendo un cansancio profundo en tu alma, hoy es el momento de actuar. No permitas que el agotamiento espiritual se convierta en un obstáculo para tu crecimiento en Dios. Usa la oración, la meditación en su palabra, la purificación simbólica con agua y el descanso en su presencia para renovar tus fuerzas. Dios te da una promesa en Jeremías 31:25, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Hoy es el día para buscar la renovación en Dios, porque después del cansancio, viene una nueva fuerza, una nueva visión y una nueva gloria en tu vida. El papel de la conexión con Dios en el proceso de renovación. La búsqueda espiritual puede aliviar el agotamiento. El cansancio espiritual no es simplemente una fatiga pasajera, es una señal de que el alma necesita renovación. Cuando nos sentimos agotados, muchas veces intentamos encontrar descanso en lo material, en distracciones, en entretenimiento, en el sueño físico, pero nada de eso llena el vacío interno. El único descanso verdadero proviene de una conexión profunda con Dios. La Biblia Sagrada nos enseña que la comunión con Dios es la clave para superar el agotamiento del alma. En Isaías 40:31, encontramos una de las promesas más poderosas sobre la renovación espiritual. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Este versículo no solo habla de resistencia física, sino de una restauración total del ser humano. Nos dice que quienes confían en Dios serán renovados, desde el interior hasta el punto en que su energía, su visión y su propósito serán restaurados. Pero aquí está la clave. Esta renovación no ocurre automáticamente. No es algo que simplemente sucede con el tiempo. Es un proceso intencional que requiere una búsqueda constante de la presencia de Dios. 1. La oración como fuente de fortaleza espiritual. La oración no es solo una costumbre religiosa, es el oxígeno del alma. Sin una vida de oración, es imposible mantenerse espiritualmente fuerte. Jesús mismo nos dejó el mejor ejemplo de esto. A pesar de que tenía una agenda llena, de que las multitudes lo seguían y de que tenía muchas responsabilidades, nunca dejó de apartar tiempo para orar. En Lucas 5:16 se nos dice: «Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba». ¿Por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba buscar al Padre en oración? Porque sabía que la fortaleza espiritual solo se mantiene en la presencia de Dios. Cuando el alma está cansada, la solución no es hacer más, sino detenerse y orar más.
Formas prácticas de fortalecer la oración. Dedicar un tiempo específico al día para hablar con Dios. Orar en voz alta, expresando lo que hay en el corazón. Usar la palabra de Dios en la oración, declarando promesas bíblicas. Pedir al Espíritu Santo que revele las áreas que necesitan renovación. Cuando la oración se convierte en un hábito constante, la fatiga espiritual desaparece y es reemplazada por una nueva fuerza interior. 2. La adoración. Un arma contra el cansancio espiritual. La adoración es una de las herramientas más poderosas para romper el agotamiento espiritual. La Biblia Sagrada nos muestra que cuando adoramos a Dios, algo cambia en nuestro interior. En Salmo 16:11, leemos: En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando entramos en la presencia de Dios a través de la adoración, el alma es renovada. Los pensamientos de cansancio, ansiedad y desesperanza desaparecen, porque la presencia de Dios trae gozo y restauración. ¿Cómo usar la adoración para renovar el espíritu? Poner música cristiana que exalte a Dios y meditar en la letra. Cantar alabanzas en momentos de cansancio, declarando victoria sobre el agotamiento. Adorar en privado, sin distracciones, enfocándose en Dios. Levantar las manos como señal de entrega y rendición total. La adoración es más que una actividad, es un estado del corazón. Y cuando aprendemos a adorar a Dios, incluso en los momentos de mayor fatiga, su presencia nos renueva. 3. Leer la palabra de Dios, el alimento del alma. Así como el cuerpo necesita comida para mantenerse fuerte, el espíritu necesita ser alimentado con la Biblia Sagrada. Uno de los principales motivos por los que una persona experimenta agotamiento espiritual es porque ha dejado de nutrirse con la palabra de Dios. En Mateo 4:4, Jesús declaró: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto significa que la verdadera fortaleza no proviene solo del descanso físico, sino de lo que permitimos entrar en nuestra mente y corazón. Formas de alimentar el alma con la palabra de Dios. Leer un capítulo de la Biblia cada día y reflexionar en su significado. Subrayar promesas bíblicas y escribirlas en un diario espiritual. Memorizar versículos clave para declarar en momentos de debilidad. Escuchar predicaciones y estudios bíblicos que edifiquen la fe. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Y cuando la incorporamos a nuestra vida diaria, nuestra alma es fortalecida. 4. Romper con todo lo que drena la energía espiritual. A veces, el cansancio espiritual no viene solo por la falta de oración o lectura de la Biblia, sino porque estamos rodeados de influencias negativas que nos roban la paz. En 1 Corintios 15:33, la Biblia nos advierte: No os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si una persona está rodeada de negatividad, de quejas, de ambientes espiritualmente tóxicos, es normal que su alma se sienta cansada. Para romper con estas influencias negativas, identifica qué relaciones te están drenando y pon límites. Evita conversaciones que solo traen queja, crítica y desánimo. Llena tu entorno con la presencia de Dios, música cristiana, versículos, oración constante. Rodéate de personas que fortalezcan tu fe y te acerquen a Dios. La atmósfera espiritual en la que vivimos tiene un impacto directo en nuestra energía. Es nuestra responsabilidad crear un ambiente que favorezca la presencia de Dios en nuestra vida. Dios quiere renovarte completamente. Si te has sentido espiritualmente agotado, hoy es el momento de tomar acción. La fatiga del alma no es algo con lo que debamos vivir permanentemente. Dios nos ha dado herramientas para ser renovados en su presencia. En Jeremías 31:25, Dios nos da una promesa poderosa: porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Esto significa que Dios no quiere que vivamos en un estado de agotamiento, sino en plenitud y fortaleza. Hoy, toma la decisión de buscar a Dios con más intensidad, porque cuando nos conectamos con Él, toda fatiga desaparece y una nueva fuerza toma su lugar. El cansancio como indicio de crecimiento espiritual. La fatiga puede ser una señal de evolución y un llamado a un nuevo nivel de conciencia. El cansancio no siempre es un obstáculo. En muchos casos,
Es una señal de que estamos siendo procesados y transformados por Dios. La fatiga espiritual no es simplemente un desgaste sin sentido, sino una etapa crucial en el crecimiento de nuestra fe. En la Biblia Sagrada, vemos que antes de cada gran elevación espiritual, siempre hubo un período de desgaste, prueba y cansancio. Jesús mismo, antes de comenzar su ministerio, pasó 40 días en el desierto, enfrentando hambre, tentación y un desgaste extremo tanto físico como espiritual. Mateo 4:1-11. No fue un castigo, sino un proceso de fortalecimiento, una preparación para el propósito que Dios tenía para él. Este principio se repite una y otra vez en la historia bíblica. Moisés pasó años en el desierto antes de ser llamado a liberar a Israel. José sufrió traiciones y encarcelamientos antes de llegar a ser gobernador de Egipto. David pasó por años de persecución antes de ser rey, y en cada caso, el cansancio fue una señal de que estaban en un proceso de crecimiento, siendo llevados a un nuevo nivel de fe y madurez espiritual. Si en este momento te sientes agotado espiritualmente, es posible que Dios esté llevándote a un nivel superior, pero antes de esa promoción, siempre hay una etapa de desgaste. 1. El desgaste espiritual es la antesala del crecimiento. En la vida cristiana, el crecimiento no es cómodo. Para ser promovidos espiritualmente, primero pasamos por una temporada de agotamiento, prueba y resistencia. Isaías 48:10 nos dice: He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Este versículo nos enseña que Dios nos pule a través de la fatiga, del desgaste de los momentos en que sentimos que no podemos más. Pero en ese proceso, Él nos está preparando para algo mayor. Si te sientes agotado, puede ser porque Dios está eliminando lo que ya no necesitas. Si sientes que tu fe está siendo desafiada, es porque Dios está llevándote a una mayor profundidad. Si sientes que todo está siendo probado en tu vida, es porque estás en la fase previa a un nuevo nivel. El crecimiento espiritual siempre viene después de una temporada de desgaste. 2. La paciencia en medio del proceso. Una de las cosas más difíciles del cansancio espiritual es que no sabemos cuánto durará. Queremos que Dios nos renueve rápido, que nos dé fuerzas inmediatamente, pero muchas veces, el proceso de renovación es gradual. Santiago 1:2-4 nos exhorta a ver el desgaste como una oportunidad para crecer. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios no tiene prisa. Él sabe cuánto tiempo necesita para prepararte. Si te sientes cansado y desgastado, no te desesperes. Confía en el proceso. ¿Cómo desarrollar paciencia en el proceso? No te compares con otros. Cada persona tiene su propio ritmo de crecimiento. Recuerda que Dios está en control. Lo que hoy parece un desgaste, mañana será testimonio. Enfócate en la fidelidad, no en los resultados inmediatos. La obra de Dios en nosotros lleva tiempo. Sigue orando y creyendo, aunque no veas cambios inmediatos. La paciencia es la clave para atravesar la fatiga sin rendirse. 3. Dios fortalece a quienes están en su proceso. Dios no nos deja solos en medio del desgaste. Él nos promete que nos dará nuevas fuerzas, pero debemos aprender a depender completamente de Él. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo nos revela una verdad profunda sobre el proceso de debilidad y fortaleza. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto significa que cuando nos sentimos más cansados, es cuando Dios puede manifestar más su poder en nosotros. Si sientes que no puedes más, que tus fuerzas se han agotado, recuerda, ese es el momento exacto en que Dios quiere fortalecerte. Como recibir fuerzas de Dios en medio del desgaste. Ora pidiendo fortaleza, no solo alivio. A veces, Dios no quita la prueba, sino que nos da fuerzas para superarla. Recuerda que Dios ve todo lo que estás pasando. No estás solo. Espera con fe. La temporada de fatiga no es eterna. La renovación vendrá. Confía en que Dios está trabajando en tu carácter. Cada prueba te está formando. Dios no desperdicia ningún momento de cansancio en tu vida.
Cada temporada difícil es una preparación para algo mayor. 4. El cansancio anuncia el final de una temporada. En la Biblia Sagrada, vemos que el desgaste precede a una nueva temporada. Antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, tuvieron que caminar 40 años por el desierto. Antes de que Jesús comenzara su ministerio, pasó 40 días en el desierto. Antes de que Elías viera la lluvia después de la sequía, tuvo que orar 7 veces en el Monte Carmelo. En cada caso, el cansancio marcaba el final de una etapa y el comienzo de algo nuevo. Si sientes que has estado pasando por un periodo de agotamiento extremo, es posible que estés en la puerta de una nueva temporada en tu vida espiritual. ¿Cómo saber si estás por entrar a un nuevo nivel espiritual? Has sentido una gran fatiga, pero también un llamado a profundizar en Dios. Dios ha estado removiendo cosas, personas o situaciones de tu vida. Sientes que tu visión espiritual está cambiando. Estás experimentando una lucha interna entre lo viejo y lo nuevo. Si estas señales están presentes en tu vida, es muy probable que Dios te esté preparando para un nuevo tiempo. Dios está usándote en medio del cansancio. Si te has sentido espiritualmente agotado, no estás solo. Todos los grandes hombres y mujeres de la fe pasaron por momentos de fatiga antes de ver la gloria de Dios manifestarse en sus vidas. Pero aquí está la clave. El cansancio no es el final, sino el principio de algo mayor. En Gálatas 6:9, la Biblia nos da una promesa poderosa. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Esto significa que, aunque hoy te sientas cansado, si sigues adelante, verás la recompensa. Hoy, Dios quiere recordarte que tu cansancio no es en vano. Cada lágrima, cada oración, cada esfuerzo tiene un propósito. Y si no te rindes, pronto verás la renovación y el fruto de tu perseverancia, porque después del cansancio, viene el crecimiento. Hemos llegado al final, pero antes de que te vayas, quiero que reflexiones en esto. El cansancio que sientes no es casualidad. Dios te está llamando. Está hablándote a través de este agotamiento. No es normal vivir con el alma drenada, sin fuerzas para seguir adelante. Hoy, has aprendido que el cansancio espiritual puede ser una advertencia, un proceso de transformación, una purificación, o incluso la señal de que estás entrando en una nueva temporada. Pero hay algo que nunca debes olvidar. Dios nunca te dejará en este estado. Él es quien renueva las fuerzas del cansado, quien levanta al que se siente débil, quien llena de vida al que cree que ya no puede más. Así que dime en los comentarios, ¿cuál de estas señales del cansancio espiritual has experimentado en tu vida? Te leo. Y juntos seguiremos aprendiendo más sobre cómo Dios nos fortalece en cada temporada. Antes de irte, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más mensajes como este. Y si este video te ha hablado al corazón, compártelo con alguien que también necesite escuchar esta palabra. Ahora, no te vayas sin ver el próximo video que te dejo aquí en pantalla, donde seguiremos profundizando en cómo fortalecer tu espíritu y caminar en la voluntad de Dios. Nos vemos en el siguiente video. Dios te bendiga.